Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar con nosotros en la sexta y penúltima sesión de nuestro seminario de Filosofía y Cine, este año dedicado al cine de aventuras y esta tarde al Tesoro de Sierra Madre de John Huston. Una especie de fábula inversa a la Isla del Tesoro. Quizá esto después lo veamos. Hay un tesoro, pero no es exactamente el tesoro stevensoniano, por seguir con las menciones de la última sesión. Conocí a Javier Alcoriza hace aproximadamente unos 35 años en un lugar que ya no existe, la biblioteca del Departamento de Metafísica de la Facultad de Filosofía de Valencia. Por aquel entonces, Javier Alcoriza leía relatos de terror de Lovecraft, lo cual explica que nos viéramos en una sala de metafísica, como es natural, y nos hicimos amigos. Creo que inmediatamente, y desde entonces hemos traducido la mitad de la literatura universal. La otra mitad la hemos traducido por separado, porque además de ser amigos también fuimos enemigos, que es lo que la vida exige de cada uno de nosotros. Ahora que han pasado 35 años, muchos más que los años de D'Artagnan, como veíamos la semana pasada, pues empezamos a llegar al arrabal de senectud, por ponernos clásicos del todo. Y bueno, aquí estamos. Quiero darle las gracias a Javier porque haya aceptado venir. Ya he dicho que ha traducido la mitad de la literatura universal, o casi completa si contamos cosas. Ha traducido conmigo o por separado muchos y buenos libros. Creo que servirán para una generación. La generación siguiente ya verá lo que hace con esas traducciones, si las renueva o las conserva. Y sobre todo, quiero deciros que es uno de los mejores lectores que yo he conocido jamás, además de un amigo y un conversador excepcional. Desempolvando cosas, hemos estado juntos en muchos sitios, pero hay una conversación para que veáis un poco las razones íntimas de una amistad, porque la conversación de hoy tiene que ver en parte con la imposibilidad de una amistad entre los buscadores de oro. Hubo una conversación en la iglesia de Sotosalvos, en Segovia, hace de esto aproximadamente 1 millón de años. Y no sabíamos si entrar o no. Había razones a favor y razones en contra. Una razón a favor de entrar en la iglesia de Sotosalvos, que era una iglesia románica, y había que ver el románico que además aparecía en el libro de Buen Amor, con lo cual había que entrar allí. Pero no sé cuál de los dos, la verdad es que ahora no lo recuerdo, quién en ese momento adoptó el plano estético y quién el plano ético, o incluso religioso, decía que no teníamos derecho a entrar porque no éramos creyentes. Y por tanto no teníamos acceso a la iglesia. Y el otro argumentaba que sí, porque era una iglesia románica y el románico era algo más que... El caso es que los vencejos decidieron por nosotros y como nos atacaron, en número de miles de ellos que querían anidar en la torre, pues tuvimos que entrar a refugiarnos y de paso pues pudimos ver eso. Eso después de una mañana en la que nos había perseguido un toro por la dehesa que separaba el pueblo de Segovia donde nos albergábamos y no habíamos sabido qué hacer. Así que, en fin, quiero deciros que me hace muy feliz que Javier esté aquí con nosotros y que hable de una película en la que las personas no son tan felices cuando están juntas. Y esto tiene que ver en parte con ese prodigio que es El Tesoro de Sierra Madre, que algunos de vosotros pudisteis ver ayer en la Filmoteca, que podréis ver mañana si estáis en Valencia, o que podéis ver en cualquier momento, puesto que efectivamente es una de las obras maestras del cine, sin ninguna duda. Muchísimas gracias, Javier. Tienes el tiempo que necesites para hablar. Bueno, pues, buenas tardes a todos y empiezo pues dando las gracias a Antonio, por supuesto, por su invitación. Quería disculparme por la voz, aunque no sé si eso es posible, pero si me oís bien, pues creo que será suficiente para que podamos entablar después esa conversación sobre la película. La verdad es que han pasado muchos años. Sí, yo recuerdo incluso pues en nuestra traducción de la educación de Henry Adams, aquel capítulo de 20 años después, que me parecía un abismo y sin embargo, pues ahora Antonio ha recordado que son ya muchos más. Y sin embargo, pues la verdad es que me encuentro como en casa otra vez con Antonio y con los amigos de la Torre y estoy muy agradecido también, por supuesto, a la Universidad Católica por su hospitalidad para celebrar el ciclo y para poder tener esta charla sobre la película. Yo
recordar una anécdota de una película de John Huston para empezar, y así también cierro este capítulo más personal eh, que, que creo que es debido. Cuando recordaréis en la película de El hombre que pudo reinar, de John Huston, eh, hay una escena hacia el principio de la película en que Pichi, que es uno de los soldados o ex soldados británicos, no sé muy bien si lo ha sido o si lo puede dejar de ser, le roba el reloj a Kipling en la estación. Y, bueno, pues el reloj tiene mucha importancia, lo recordaréis porque identifica el símbolo de los masones, de la francmasonería. Entonces, y bueno, pues se preocupa en efecto por devolver cuanto antes el reloj a Kipling. Y ese símbolo después tiene sí, mucho valor en la propia trama de la película. La verdad es que parece al principio una anécdota, pero después lo cierto es que en torno a ese símbolo gira pues gran parte del sentido de la aventura. Filosofía y cine fue algo así como haber vuelto a ver el símbolo de la francmasonería muchos años después de haber estado con Antonio hablando en otro contexto, en otras circunstancias, pero también de esto, de filosofía y cine. Y, y la verdad es que, bueno, pues lo más honesto creo que es empezar mostrando mis credenciales, porque yo a pesar de que soy, creo que un agradecido espectador de cine, pues no soy profesor de filosofía, esto para empezar. Eh, las dos palabras están aquí presidiendo el ciclo, las charlas, eh, y, y dan mucho que pensar. Y yo vengo de la literatura, soy profesor de literatura, y sin embargo, creo que también a través de la literatura podemos llegar a hablar de cine, a hablar de filosofía y a hablar de esta película, sin duda. Mm, Mis credenciales son, además, si puedo también referirme a mi experiencia más reciente, la de haber, pues, haber organizado una serie de lecturas sobre Shakespeare en la Biblioteca de Murcia. Y el ciclo este de lecturas, pues ha llevado por título Shakespeare, profesor de filosofía. Entonces, si acaso llego ahí a la filosofía y al cine a través de Shakespeare, que sí que es un autor con el que todos los lectores, sean o no, o quieran ser profesores de literatura, pues se van a encontrar. Entonces, y Shakespeare estaba ahí, Shakespeare, al empezar a pensar en el tesoro de Sierra Madre. Lo cierto es que no podía, eh, no podía trasladarme fácilmente de una escena a otra, de la escena shakespeariana a la escena de Houston. Y ahora veníamos además hablando, Antonio y yo, de que Houston no tiene películas basadas en Shakespeare, es cierto, pero sí que hay vínculos, y esos vínculos pues me ha parecido que valía la pena empezar por señalarlos para poder llegar hasta la película. Este sería, digamos, el punto de partida eh, de lo que yo querría comentaros. Entonces, de entrada, el señalaros pues, que ese título de Shakespeare como profesor de filosofía no es una cita que proviene de un libro de un filósofo ruso que se llama Lev Shestov. Lev Shestov tiene, entre otros libros publicados en castellano, traducidos, y además bien traducido, creo, castellano, pues Atenas y Jerusalén. Atenas y Jerusalén es, eh, es el libro fuerte, es uno de sus últimos libros, y cuando di con la confesión que él hacía respecto a que Shakespeare había sido su primer profesor de filosofía, me di cuenta de que tenía mucho que ver con su propia visión de lo que él llama la filosofía bíblica, una manera de desafiar a toda la tradición de la filosofía occidental, eh, pues al hilo de una serie de lecturas que no son propiamente filosóficas, como podrían ser desde luego la Biblia y la literatura, Shakespeare, Dostoyevsky y muchos otros autores
él hace referencia. Entonces, de esta manera generosa, digamos que Sestov reconocía, además en un texto que era un homenaje a Husserl, uno de los últimos textos que escribe, que también se puede leer como si fuese el testamento del propio Sestov. Decía ahí que Shakespeare había sido su primer profesor de filosofía. Bueno, la cita que hacía a continuación era precisamente la de Hamlet, uno de los versos más conocidos de Hamlet. Él decía que para él resultaban palabras enigmáticas. Son aquellas palabras que pronuncia Hamlet, el tiempo está fuera de quicio, maldita suerte haber tenido que nacer yo para enmendarlo. Entonces, el tiempo está fuera de quicio. Era este verso leído a la luz de esa obra magna de Sestov, que era Atenas y Jerusalén, pues me hizo pensar en que Shakespeare, en efecto, y toda su obra está en ese quicio de los tiempos a los que hacía referencia Hamlet, ¿no? Y el quicio de los tiempos, o el quicio del tiempo al que se refiere, pues es algo que ha definido la contraposición entre antiguos y modernos en la que nos hemos movido en adelante. Nuestra época es la época de la modernidad, pero Shakespeare no tenía esa perspectiva aún de que fuera a llegar esta modernidad tal y como nosotros la conocemos. Con lo cual, digamos que su testimonio era como bastante profético respecto a lo que iba a pasar. Al mismo tiempo, me di cuenta de que las obras de Shakespeare, en mayor o menor medida, hacían referencia claro que sí, a la tradición, como era propio de un poeta del Renacimiento, a la tradición grecolatina, y no podía tampoco evitar las referencias al mundo judeocristiano. Entonces, digamos que Sestov, hablando de Shakespeare como su primer profesor de filosofía, pues apuntaba a un contexto ciertamente problemático para, para tratar de situar a Shakespeare, eh, puesto que, puesto que en adelante, digamos que ya los tiempos iban a cambiar. De hecho, a Shakespeare ha sido objeto de, como todos sabéis, pues de muy potentes interpretaciones, y parecía que ese paréntesis en el cual él habló del quicio de los tiempos se había cerrado para no volver a abrirse más. Esta es la primera, digamos, observación sobre Shakespeare que quería hacer, y que tiene que ver con el Tesoro de Sierra Madre, o por lo menos esta es la idea que yo quería plantearos, en el sentido de que el Tesoro de Sierra Madre es una película que no puede, o yo no he podido dejar de verla sin hacer referencia a a ese contexto, digamos, de teología al que aún pertenece la obra de Shakespeare. Shakespeare eh, se le ha calificado de manera así muy pomposa como el poeta de la ausencia de religión. No hay religión en Shakespeare, pero lo cierto es que una lectura, una lectura de Shakespeare en su propio momento deja ver la deuda aún enorme que tiene con el mundo de la teología. Y ese mundo de la teología no ha desaparecido y no iba a desaparecer en adelante, aun cuando la deuda que pudieran tener las artes con él, eh, pues pudiera ser menos visible. Em, otra observación que quería hacer en relación con Shakespeare, apuntando a Sierra Madre, la he extraído también de eh, otra lectura otra lectura potente de Shakespeare, que es la de Emerson. Eh, Emerson, eh, Emerson le dedica a Shakespeare uno de los famosos retratos de su libro de hombres representativos, y en este retrato eh, de que habla de Shakespeare en el sentido de que no podemos pensar desde la cabeza de Shakespeare. Dice, llega a decir esto en un momento determinado. Dice, podemos pensar desde la cabeza de Platón, iba a decir, desde la cabeza
otros autores, pero desde la cabeza de Shakespeare no se puede anidar en Shakespeare, viene a decir en eso. Entonces, la cuestión de que estuviéramos, de que estemos de puertas afuera con Shakespeare, de que no lleguemos a penetrar en su pensamiento, creo que tiene mucho que ver con que la gama de personajes que se muestran eh, en sus obras eh, nos plantee hasta qué punto es el autor eh, que ha conseguido trasladar una multiplicidad de caracteres como ningún otro hasta el momento. Entonces, entre estos caracteres de Shakespeare, eh, he encontrado, entre mis lecturas, como os digo, más recientes de sus obras, un personaje que se ajusta eh, mm, curiosamente bien a la película del Tesoro de Sierra Madre, que es el personaje de Timón. Timón de Atenas es el personaje que me llevaba leyendo a Shakespeare a- al Tesoro de Sierra Madre, porque es el personaje que encuentra oro en Shakespeare. Es el único personaje en todas sus obras en que, que lo vemos en esa, precisamente en ese hallazgo que es tan característico ahora de la película. Y, y, y ya parece que Timón profetiza lo que después pueda ser digamos, la lección del tesoro de Sierra Madre, en el sentido de que el oro es más una maldición que una bendición. Más una, no es la auténtica riqueza de la vida. Entonces, si recordáis, el- la obra de Timón de Atenas es una obra que tiene dos partes muy claramente diferenciadas. Una obra en la que primero el personaje trata de beneficia a todos sus amigos de manera pródiga y, eh, y cuando ya ha incurrido en deudas por esa generosidad, por esa prodigalidad, pues se ven apuros y, y ante la necesidad de pedir prestado a los amigos a los cuales les dio el dinero, pues se encuentra con que ninguno de ellos le devuelve el favor. Entonces, digamos, es la obra que presenta las dos caras de de la amistad y del odio a la humanidad. Estos son motivos que también, como podéis suponer, están presentes en la película. Y, y lo cierto es que la obra de Timón tiene, tiene, por lo que mencionábamos antes, un contexto teológico de fondo bastante notable, porque el personaje es, por aquellos servidores que le atienden y que se preocupan por él, es considerado casi como un dios. Su generosidad no tiene límite y esto es lo que le pierde finalmente y lo que hace de él, cuando ya se ven apuros, pues el misántropo, él se exilia al desierto y el auténtico enemigo de la humanidad. En ese desierto es donde, ya despojado de todo, encuentra, buscando las raíces de las que alimentarse, encuentra el oro y ese oro en la obra de Timón es el que pone en manos del personaje de Alcibíades con la intención de que destruya la ciudad. Entonces la idea la idea de Timón es que finalmente aquellos que le han vuelto la espalda pues, sean destruidos por el que se ha convertido en el eventual enemigo de la ciudad de Atenas, que es Alcibíades. La obra tiene, la menciono porque tiene un final que creo que enlaza muy bien con lo que podemos también considerar del Tesoro de Sierra Madre. Recordaréis que Timón, llevado de este odio compulsivo a la humanidad, pues decide finalmente suicidarse, decide morir y además escribe su epitafio
y decide ser enterrado, bueno, decide que el lugar de su sepultura sea a orillas del mar. Entonces, el mar será, las olas del mar serán las que borren hasta no dejar huella esa sepultura de Timón. Antes de que esto ocurra, el personaje ha escrito su epitafio y su epitafio queda grabado en una lápida de la que extrae una copia un soldado en cera. Es curioso que sea esa copia en cera la que después da a leer a Alcibíades, dispuesto a destruir la ciudad, y que cuando Alcibíades lee el epitafio de Timón cambie de opinión y decida ya salvar la ciudad. Entonces la perdición, la destrucción o la salvación de la ciudad parece que han dependido de esa lectura del epitafio de Timón de Atenas. Esa, eh, esa, esa cualidad, digamos, de palimpsesto que tiene el epitafio, ese, esa escritura que está destinada a borrarse, eh, pues hace pensar en que Shakespeare eh, pensó que esta, desde luego, y así lo han considerado algunos críticos, esta debía ser una obra de transición o una obra que se borra a sí misma, con la intención de dar paso a la siguiente serie de obras suyas que iban a ser los romances. Entonces, también esto lo quería mencionar por lo que podemos comentar después del Tesoro de Sierra Madre, que es una película que, en cuanto al género, tiene sus giros. Um, tiene sus giros de la tragedia, digamos, de la tragedia al romance, algo así como ocurre con Timón de Atenas, que es una obra, así se la conoce como una de las tragedias, aunque está, digamos, a las puertas, está en el umbral de lo que después serán los romances de Shakespeare. Entonces, la, el- la, la enseñanza, digamos, que extraemos de la obra de Timón tiene este alcance, digamos, de, em, de fuerza, digamos, de fuerza teológica, en el sentido de que los hombres no deben, y esta es una de las observaciones que hace Howard en la película, ¿recordáis? Del Tesoro, eh, no deben creerse inmunes al poder del oro, ¿eh? Al poder del oro. Hay una conversación que mantienen Dobbs y Curtin en relación con que ellos creen que el oro será bueno o malo en relación con el uso que se puede hacer de él. Pero esta conversación ya, digamos, deja o ha querido dejar atrás la advertencia del experimentado Howard, el padre Walter Houston, el actor que interpreta al personaje de Howard, que es, como sabéis, el padre del director de la película, John Huston. Entonces, este personaje de Howard eh, es curioso que en la película al mismo tiempo parezca fuera y dentro de ella. Es decir, algo así como lo que decíamos de Timón de Atenas, que en la primera mitad de la obra parece actuar como un dios y después como el peor de los hombres. Pues el caso de Howard también parece que está como dentro y fuera. Él no se resiste a volver a buscar oro en cuanto tiene la oportunidad, pero sabe la maldición que acarrea, sabe la maldición y además así se lo advierte a los buscadores, a Dobbs y a Curtin. Es un personaje que, además, con toda la humanidad que, que transmite, se mueve entre extremos, porque recordáis que, por un lado, tiene un carácter como un poco bufonesco. Esto está subrayado muy bien por la banda sonora de la película, por la música de la película, algo que John Huston se preocupaba mucho de usar con el sentido de subrayar, de enfatizar. Música, decía, no quería que fuera decorativa, quería que tuviera un valor, un sentido, y el sentido narrativo que tiene. Y, y pasa, digamos, de ese carácter bufonesco, a veces rozando lo diabólico. Si recordáis el momento en que
en que encuentra el oro, se pone a hacer un baile frenético así en medio del, medio del desierto de la sierra. Y los otros buscadores se miran entre sí pensando que se ha vuelto loco. Entonces, el tema de la locura es algo que también a lo que quisiera después hacer referencia. Entonces, un personaje que pasa de lo bufonesco, de este diablo divertido, a después el carácter que tiene como obrador de milagros, recordaréis, ¿no? Porque así es como es reclamado por los indios, que es el pueblo que está más en contacto con la tierra, una tierra que ya no es la Sierra Madre, es la madre tierra, digámoslo así, porque es de lo que, ¿verdad? De lo que trata la película, finalmente, de abandonar Sierra Madre, abandonar las alturas titánicas o inhabitables de la naturaleza y volver al valle, que es donde se puede renovar la vida, allí, ¿no? Entonces, y es allí donde se encuentra el poblado indio y donde eh, el, que Howard es reclamado para devolver la vida. En fin, lo que hace es, es simplemente pues, reanimar al muchacho que está como semi-ahogado, pero cuya vida en realidad no corre tanto peligro. Entonces, se ve, digamos que con sus mañas pero consigue realmente devolver al niño a la vida. Y entonces el personaje tiene este carácter, digamos, de comprensivo, ¿no? Parece que es el personaje que domina los extremos de la película. Hasta el punto, creo yo, de que John Huston tuvo que darse cuenta o se dio cuenta al reescribir la novela de Traven, El Tesoro de Sierra Madre, se dio cuenta de que eh, eh, no podía fiarlo todo a esa actitud dramática maravillosa de su padre, sino que su padre, el personaje de Howard realmente es el que, como os digo, acapara la atención en cuanto lo vemos, pero yo se dio cuenta de que hacían falta introducir un elemento de, de un elemento de humanidad más, digamos, más crudo en los otros personajes. Entonces, y ahí es donde entraría a comentar el carácter de Dobbs y de Curtin, que son los dos acompañantes, ¿no? Entonces, en la, en la película, eh, en la película se respeta mm, muy bien el carácter de Dobbs que es Humphrey Bogart, el carácter que tiene en el libro. En eso prácticamente no ha introducido ningún cambio. John Huston al reescribir la película y, eh, este carácter es el que hace que la película gire, como recordaréis, además de lo genérico, digamos, de la comedia o de la comedia negra que ha podido ser hasta el momento a la tragedia, porque realmente intenta matar al que hasta bien poco antes se consideraba amigo suyo. Entonces, este personaje es el que necesitaba, por supuesto, a su antagonista para que, como os digo, la figura, digamos, de humanidad en la película quedara al completo. Y este otro personaje es Curtin. Curtin es un personaje muy bien trabajado en el guión de John Huston porque hay detalles en relación con lo que es el argumento de la novela en que se ve cómo ha preferido alejarse de la literalidad de la novela y darle al personaje oportunidades dramáticas de las que carecía. Entonces, eh, esa oportunidad se la da al hilo de la aparición de Cody. Cody es el cuarto buscador de oro, como recordaréis, al que conoce en una taberna, en la tienda del pueblo. Está consiguiendo ahí víveres, entonces va en busca de oro también
Y recordaréis que cuando aparece junto a la hoguera, se les presenta a los tres buscadores la, la cuestión de qué hacer con él. Eh, y, y recordaréis que en, en lo que es la votación que llevan a cabo, es un juicio sumario sobre si debe vivir o morir, el voto decisivo es el de Curtin. El voto decisivo es el de Curtin. Entonces, Dobbs vota porque muera. Howard vota por dejarlo vivo. Y, y Curtin es el que, el que decide que... Entonces, este personaje, sin embargo, después, cuando se produce la muerte accidental de Cody enfrentándose a los bandidos, es el que rescata la carta que él lleva y la lee. Y finalmente, recordáis que en la película decide adoptar, digamos, ocupar la posición del buscador muerto, de Cody, eh, a, a darle su parte, o eso es lo que él pretendía, a su viuda. Cuando eh, en la parte final de al final de la película vemos cómo eh, ocuparía o reemplazaría a este personaje muerto, entonces digamos que facilitaría en cierto modo la renovación de la vida a la que apunta esta otra, digamos, esta otra faceta de la no trágica de la película. Entonces, pasando, como veis, pues de lo que sería el género más bien de la tragedia hasta, hasta este final que sin ser un final de comedia, porque ahí ha ocurrido una muerte y donde ha habido una muerte ya no se puede considerar una comedia, pero sí que queda abierta la posibilidad de la renovación de la vida, tal y como había ocurrido cuando Howard resucita al niño, pues ahora parece que la mujer de Cody va a tener, o esa es la intención de Curtin, va a tener un padre para el niño que ha quedado sin él, ¿no? Entonces, digamos que en la cuestión de las adiciones que ha hecho John Huston al guión, creo que esta es esta es de las más notables porque en la novela original el personaje, este cuarto buscador de oro, queda cuando los tres emprenden la vuelta, después de haberse librado de los bandidos por la aparición de los federales, pues ese personaje queda otra vez, se deja ahí abandonado queda abandonado en la sierra, pero sigue vivo. No hay. Entonces, parece que Houston reescribió con mucha atención este lance de la novela con con la intención de, digamos, pues devolverle a la historia de Soda Sierra Madre un elemento que no tiene que no tiene la novela, un elemento de renovación, de, de vitalidad al final, que, que es el que aflora, digamos, con la risa de los dos personajes. Esto sí que está en la novela, una vez saben que se ha perdido todo el oro que habían acumulado durante tanto tiempo, ¿no? Entonces, eh, hay esos cambios, son cambios, son, son cambios, creo que muy acertados en lo que es la reescritura y, y, y finalmente lo lo que yo me atrevería también a ver en la película, eh, más allá de estas variaciones, es, la intención bueno, pues de recontar una historia sin texto. Es decir, que al no haber sido fiel, al no haber sido fiel a la novela, tal y como lo habría sido en El Halcón Maltés, que El Halcón Maltés es una novela que está trasladada tal cual a la película. En esto no hay las memorias de John Huston, se reconoce que
que esta adaptación ya había sido llevada al cine en ocasiones, el Halcón Maltés, pero esta es la única en la que se respetó literalmente el texto de la novela. Pues en el caso del Tesoro de Sierra Madre, yo creo que da un paso más allá respecto al Halcón Maltés, creo yo. El Halcón Maltés también es un tesoro, pero yo creo que esta reescritura facilita esta reescritura y borrado hasta cierto punto de la novela original, facilita que esta película pues nos, nos devuelva, digamos, a una posición respecto a los personajes de una, pues, a una posición digamos, de exposición bruta a lo que es la naturaleza humana. Entonces, creo que aquí Huston ha acertado con el carácter mítico que tiene el Tesoro de Sierra Madre. Ha querido, digamos, recontar un mito, ha querido refundar la narración, convirtiendo además la película en la mejor ilustración de lo que es la advertencia que hace Howard en aquel dormitorio en que se encuentra con Dobbs y con Curtin, ¿no? Es que el oro es realmente la perdición para los hombres. Entonces, eh, digamos que el valor final de esta película tiene, tiene, tiene una derivada importante, creo yo, en cuanto a lo que ha sido las libertades con las que John Huston se ha aproximado al texto y su manera, digamos, de hacer que la experiencia y la sabiduría de la historia quedarán bien cohesionadas. En el sentido siguiente, hay en la novela dos historias que cuenta el personaje de Howard, el viejo, que son historias, una es la de Agua Verde y otra es la de la Virgen de Guadalupe. Son historias que les cuenta a los buscadores de oro para advertirles sobre realmente lo que pasa cuando los hombres, su manera de enloquecer cuando encuentran el oro. Entonces, estas son las omisiones, así como ha habido adiciones en la película respecto a la novela, estas son las buenas omisiones que llevó a cabo John Huston al reescribir el guión con la intención de que la película se convirtiera en la mejor ilustración de la advertencia que hace Howard. Es decir, que quedaran eliminados todos los relatos intermedios y que el cine cobrara de repente pues una cualidad de expresión que borra todas las deudas, digamos, con un texto escrito. En el sentido siguiente, ya con esto voy cerrando el comentario que quería haceros. Proponeros por recordaros un par de secuencias que tienen que ver con la reflexión, digamos, sobre el medio cinematográfico que hay en el Tesoro de Sierra Madre. Son dos momentos que creo que son antagónicos, pero que sirven para pues, mostrar esta cualidad fundacional del cine y de su capacidad de aproximarnos a las historias sin mediadores. Hay un momento en el que los personajes están reunidos en torno a la hoguera pensando en lo que van a hacer con el oro. Cada uno de ellos cuenta cuál puede ser. Muy importante esa confesión porque digamos que es la secuela de aquella conversación que tuvieron Dobbs y Curtin cuando se plantearon el oro en sí no es bueno ni malo, sino es el uso que hagamos de él, ¿no? Entonces,
qué es lo que dice Curtin, qué es lo que dice Dobbs, el personaje de Humphrey Bogart. Hay un momento en el que, mirando a cámara, recordáis que da a entender pues la lubricidad que en ese momento le posee, lo que puede hacer con el oro. Y este momento, digamos que yo lo recuerdo para, para contraponerlo a esta otra secuencia en la cual está Howard con los indios y está agradablemente tumbado en una hamaca y están agasajando. Y hay una muchacha india que se le acerca a encenderle el cigarro y él hace una mirada a cámara. Es una mirada a cámara. Es una mirada a cámara que es paralela a la que ha hecho Dobbs y que yo creo que, en cierto modo, cierra, digamos, el círculo el círculo de lo humano e inhumano en la película. Entonces, y por supuesto, aparte de las alteraciones que ha introducido en el guión, Houston pues tiene esta maravillosa capacidad de adaptar a la escena, adaptar a la pantalla, de hacer suya la pantalla para transmitir todo aquello vamos, toda la potencia humana de los personajes y todas las enseñanzas que que van asociadas a lo que hemos visto. Y bueno, pues, pues hasta aquí yo quería comentar sobre la película y si os parece, pues podemos ahora intercambiar alguna opinión y continuar el día. Muy bien. Pues hay ya una mano levantada desde Opole, si no recuerdo mal, donde Fernando, convertido en el mayor aventurero desde Dobbs y Curtin. Eh, es que anoche Fernando llegó a Opole, ¿no? A Cracovia a la 1 de la madrugada y tuvo un problema con el hotel, ¿no es cierto? Y estuviste vagabundeando por la ciudad hasta encontrar un albergue. Espero que no te confundieran con un ruso. Fernando, adelante, por favor. No. Sí, nosotros nos silenciamos. Ahora, ¿me escucháis? Vale, es que no me dejaba el anfitrión, en este caso Carmen, activar el audio. Bueno, muchas gracias, Javier, me alegro mucho de verte. Me ha gustado mucho tu presentación. Efectivamente, ahora estoy en Opole. Y bueno, yo quería comentar, hasta cierto punto preguntar, algunas. Me ha gustado mucho tu presentación por los términos en los que lo has hecho. Y mi comentario tiene que ver con esta posibilidad de la tragedia o de resistencia o de prevención de la tragedia, ¿no? Porque creo que una de las formas más interesantes, ¿no?, de abordar la película es el hecho de preguntarse si es una tragedia en la medida en que nos preguntemos si podemos hacer algo para evitar o para prevenir esa tragedia, ¿no? En este sentido, el personaje de Howard, como muy bien creo que has ilustrado, es muy importante, ¿no? Porque plantearé, por hacerlo de forma sencilla, dos prevenciones, si podemos llamarlo así, de Howard a la tragedia y para ver qué os parecen, ¿no? Y ver si estáis de acuerdo o que discutamos en este sentido, ¿no? El papel que cumple en esa evitación o en esa prevención de la tragedia. El primero de ellos sería establecer límites, ¿no? Recuerdo una escena en la que están diciendo, bueno, ¿cuándo nos iremos de aquí? ¿No? Y Howard dice, vamos a fijar una cantidad de dinero exacta, cuando la consigamos nos vamos porque si no vamos a perder la cabeza, ¿no? Otra escena representativa, bueno, o algunas de ellas, ¿no? Porque lo dice en diversas ocasiones. Él dice, ay, tengo la suerte de ser viejo, porque si fuese joven tendría la tentación de irme con el oro, ¿no? En este sentido también creo que ilustra muy bien el hecho de hasta qué punto el poder corrompe, ¿no? Dice, tengo la suerte de no poder hacerlo porque si pudiera hacerlo querría, ¿no?
sabiendo esto, sabiendo la condición insaciable del deseo humano, ¿no? De la ansia de dinero, poder, como queramos llamarlo, intentar evitarlo, ¿no? Decir, bueno, si el deseo es insaciable, fijar límites es necesario, ¿no? O al menos nos previene de acabar sucumbiendo a la condición del deseo o del poder o de como queramos llamarlo, ¿no? Y por otro lado, me ha parecido muy representativo de esta condición que decías de tragedia o romance, el final mismo. Es decir, cuando se vuela el oro, la línea que separa la tragedia del romance es muy fina, ¿no? Es el hecho y creo que lo que evita que sea una tragedia y que sea finalmente un romance es el hecho de que se rían de ello, ¿no? La risa está final en el momento en el que pierden el oro y su reacción ante ese hecho es lo que determina que sea un romance y no una tragedia, ¿no? Se ríen de ello, le restan importancia, ¿no? En este sentido, por relacionarlo con uno de los problemas o una de las figuras, creo, más importantes del ciclo de filosofía y cine que tuvimos el año pasado, la figura del portero en Hamlet, perdón, en Macbeth, que al menos para mí fue fuente de muchísimas horas de discusión tremendamente feliz, ¿no? Creo que es muy representativa por relacionarlo con Shakespeare, como tú has planteado. Y es el hecho de que justo en una de las escenas más trágicas de la obra, ¿no? De Macbeth en este caso, el momento en el que matan a Duncan, ¿no? Desde la alcoba en la que están perpetrándose el crimen, ya se oyen los knock-knocks de la puerta, ¿no? Que decíamos que era tremendamente curioso y tremendamente representativo también que en una de las principales tragedias de la historia de la literatura aparezca por primera vez uno de los recursos cómicos más populares desde entonces, ¿no? Hasta la actualidad, que es los chistes de knock knock, ¿no? En inglés sería el chiste de se abre el telón, ¿no? Knock knock, ¿quién es? ¿No? En este sentido, desde el momento más trágico de la obra, ya se va escuchando uno de los momentos más cómicos de la obra, ¿no? Que es el momento en el que el portero compara la condición humana del deseo insaciable de poder con el sexo, ¿no? Con el hecho de que un exceso de deseo de poder lleva a la impotencia, ¿no? Es el hecho de que Macbeth y Lady Macbeth no tengan hijos precisamente por su ansia de poder, ¿no? Este deseo absoluto de poder conlleva impotencia, ¿no? Acaban sucumbiendo a la tragedia, como sucumbirá Dodds. Por cierto, también, no sé si una referencia indirecta o directa, pero desde luego afortunada, ¿no? Al autor de Los griegos y lo irracional, ¿no? En este sentido. Hasta qué punto, pues esto, la tragedia tendría que ver con una imposibilidad de sucumbir, o sea, una imposibilidad de resistir lo irracional que hay en los seres humanos, ¿no? Bueno, algo de todo esto quería comentar, simplemente como, bueno, para dar pie a la discusión, pero también como reconocimiento y como agradecimiento de tu intervención, que me ha gustado mucho, Javier. Gracias. Muchas gracias, Fernando, por tus observaciones. Llevas razón en los golpes a la puerta en Macbeth, que me imagino que en su momento comentaríais también en relación con aquella vuelta a la realidad que suponía, ¿no? Hay el ensayo de Thomas de Quincy maravilloso sobre esa manera de volver, en efecto, cómicamente a la realidad después de haber sucumbido a la pesadilla metafísica, ¿no? de la ansia de poder. Y además la referencia, digamos, pues, erótica que está siempre presente además en Shakespeare. Incluso recordamos los momentos, no sé, por ejemplo, en Romeo y Julieta, pues en el momento en el que se dirigen a la casa de los Capuleto, hay un diálogo entre Mercucio y Romeo que hablan del sueño que ha tenido uno y tenido Romeo, que está siempre presente además en Shakespeare. Incluso recordamos los momentos, no sé, por ejemplo, en Romeo y Julieta, pues en el momento en el que se dirigen a la casa de los Capuleto, hay
hay un diálogo entre Mercucio y Romeo que hablan del sueño que ha tenido uno y ha tenido Romeo, que es un sueño que no cuenta, y a continuación Mercucio toma la palabra para pronunciar aquel famoso discurso de la reina Mab que, que viene a ser como la relectura paródica del amor, del amor ideal en el que está pensando Romeo, que viene ya enamorado de otra mujer y dentro de poco va a ver a su Julieta, ¿no? Entonces, las dos caras siempre, ¿no? De lo que es el erotismo y la obscenidad, que, que, que no están en Shakespeare, como yo creo que en buena parte de lo que sea la cultura popular medieval, no están disociadas. Entonces, ya llegarán más adelante pues los románticos y harán, digamos, sacarán de ahí pues harán otras lecturas de ese contraste. Es más bien un contraste es más bien algo complementario en el caso de este mundo shakespeariano, ¿no? Y es un mundo humano no roto aún en ese sentido. Yo creo que, sin embargo, hablando de tragedia, claro, la tragedia es una palabra muy fuerte, tal vez, para una película como esta, como El Tesoro de Sierra Madre. Antonio antes ha hecho referencia a la Isla del Tesoro. La Isla del Tesoro mm, y lo que es Stevenson creo que tiene mucha más, mucha más presencia de la que podemos imaginar. Finalmente la aventura es la aventura de poner en riesgo tu alma. Y esa aventura es la que viven los tres personajes, todos ellos expuestos, alguno con más garantías de salir ileso, como el caso de Howard, pues por su vejez, su sentido del humor y todo esto, ¿verdad? Mientras que en el caso de los otros dos, pues yo cuando veía o volví a ver la interpretación de Humphrey Bogart, pues recordaba personajes o sea, los personajes stevensonianos que viven sometidos, digamos, a esa tensión interior, ¿no? Que esto también es algo es en efecto muy propio de Shakespeare, claro que sí. Y esa lucha entre los dos principios, ¿no? Entre las dos personas que habitan al personaje. Esto es algo que está en Marheim, está en el Dr. Jekyll y Mr. Hyde de manera, pues, y está desde luego también en la Isla del Tesoro. O sea, que hay ahí, digamos, hay una tentación y sucumbir a la tentación es lo que tal vez podamos aproximar más a lo que es la idea de tragedia cuando hablamos de películas y de novelas de aventuras. Creo que es más bien ese contexto eh, para lo trágico desde luego lo que la propia palabra tragedia a lo que nos devuelve, ¿no? Sin negar, por supuesto, que ahí están todas las tragedias de Shakespeare pero finalmente lo porque los personajes de Shakespeare no han puesto, como tú has dicho, pues no han puesto límite, no han puesto medida a sus deseos, ¿no? Y esa es la manera de, de caracterizar mmm, la caída. Digamos, el hombre es un ser caído. Entonces, cuando, y cuando esto se dramatiza, es cuando tiene mayor impacto sobre nosotros, ¿no? Es una idea que olvidamos, digamos, reprimimos, y cuando lo vemos, personaje. Hay que recordar, por ejemplo, esta lucha en el personaje de Curtin. Recordaréis que cuando se le cae encima la mina a Dobbs, la primera reacción de Curtin es darle la espalda. Y luego, entonces, digamos que Curtin no es tan trigo limpio como podamos suponer al esquematizar los personajes. Digamos, dentro de cada uno, ¿verdad? Está esta lucha. El propio Viejo también, como hemos dicho, tiene de repente sus facetas, digamos, de taumaturgo y de bufón. Y hemos visto hay que recordar, ¿no? sus raptos, eh, esta manera un poco así como extática de esta vitalidad desbordante, ¿no? Que es lo que supongo que hizo que su hijo lo eligiera para el papel. Pero entonces, los personajes, ¿no? Son personajes falibles
y corren el riesgo enorme, en efecto, de ir a saquear la tierra, o sea, de ir a violar la tierra. Recordad al final ¿verdad? De la aventura de búsqueda, cómo quiere cicatrizar las heridas, ¿verdad? Es consciente de que han robado, es consciente de que han robado. A ver, detrás de esta película está la novela de Traven, y o al lado de Traven está Gustav Landauer hablando de que la propiedad es un robo. O sea, la propiedad es un robo. Y esa es una de las afirmaciones fuertes que se hacen en Timón de Atenas. La propiedad es un robo. Cuando Timón enloquece, después de que sus amigos le han dado la espalda, una de las imprecaciones es esta, que es que no podemos vivir sin robar. Entonces, claro, dicho esto, en la época de Shakespeare, la época del comienzo del mercantilismo, y pues yo creo que son, claro, son esas afirmaciones potentes que, como decía antes, tienen un trasfondo, me parece, teológico, que poco a poco se va a ir erosionando, ¿verdad? Y que ya nos dejan pues en el mundo, pues tal y como lo vemos aquí en Sierra Madre, buscando sobre personajes, buscando la supervivencia. Esto es que es además lo que vemos desde el principio, ¿verdad? Caso de los americanos, vueltos unos mendigos, convertidos en una especie de parias, por debajo de los propios mexicanos. O sea, una situación prepolítica, podríamos decir, que hace bueno, pues que nos preguntemos, bueno, hay que refundar los vínculos entre las personas. Y esa refundación es la que se dramatiza en la película, ¿no? O sea, no hay amistad entre los buscadores de oro, no hay. Puede surgir, pero esto en la novela de Traven lo vemos muy claro, no hay amistad entre los buscadores de oro. ¿eh? Y, bueno, lo que les une es un interés común, pero ¿es suficiente eso para forjar? Ya vemos que no, ¿verdad? Si puedo intervenir, no sé si hay alguna mano. Sí, ahora luego te pediré que aclares un poco el vínculo de Traven con Landauer, más que nada porque no creo que sea un vínculo muy conocido y quizá haya muchas personas que no sepan quién es Gustav Landauer, nosotros mismos, hasta que empezamos a averiguarlo. Hay dos cuestiones. Una, sí que hay un vínculo de Houston con Shakespeare, claro, y además lo tuvimos ante los ojos en septiembre porque es el nudo de la película de Wells. El personaje de Houston en el otro lado del viento es Shakespeare. Hasta en la escena extraordinaria en que Bogdanovich se sienta en el trono de Shakespeare, que es el trono de Lear. Pero claro, ahí podríamos decir que no es Houston. Bueno, las carreras de Houston y Wells, hay dos preguntas. Una, que especifiquemos un poco este Traven y Landauer que me interesa, porque es poco conocido y porque creo que está formando como el nudo ideológico de la película. Pero más me preocupa, y aprovecho la pregunta de Fernando, o la vieja discusión con Fernando, ¿qué es lo específicamente cinematográfico? Una de las cosas que llevamos tiempo en este seminario preguntándonos es cuál es la manera adecuada de hablar del cine. Yo creo que no sabemos hablar de cine y por eso seguramente hacemos estos seminarios. Entonces incurrimos en contar el guión o en hablar de literatura o quizás en hablar de pintura en otros contextos, no lo sé, estructuralistas hablando del trasfondo pictórico de una película. Pero en el caso de Wells, veníamos hablándolo, la manera de sobreponerse al influjo shakespeariano es el primer gran plano secuencia de la historia del cine, que es verdad que anula al portero de Fernando, pero crea un lenguaje cinematográfico donde había un lenguaje shakespeariano. Y ahí es donde uno puede decir, ahí sí que tengo que enfrentarme a algo que no es literatura, que no es ideología, porque es un plano secuencia, es el largo plano secuencia con el que Wells cuenta lo que Shakespeare había contado de otra manera, intercalando al portero. Pero ahí hay cine. Ahí hay cine porque ese plano secuencia no se puede explicar de ninguna de las otras maneras. No es literatura, no es pintura, no es teatro, no es tragedia, no es... Esto es importante. Entonces, te pediría que especificaras un poco lo de Landauer y Traven, porque es una historia preciosa, llena de vínculos con el cine. Esta otra cuestión de qué es lo específicamente cinematográfico del Tesoro de Sierra Madre. Y solamente un detalle en la cuestión teológica, ¿no? Que
que yo no había visto hasta que he vuelto a ver la película esta mañana y ya no he podido dejar de pensarlo y ahora me ha sorprendido que insistieras tanto en el guión, ya había algo, ¿no? Eh, eh, la cuestión teológica es más que visible en la película porque hay un convento final. Es el convento donde muere él. Entonces se muere en un convento, a orillas, a orillas del agua, que no deja de ser un elemento teológico de primera categoría, pero junto a un convento obviamente desamortizado, es obvio, por tanto, secularizado y abandonado, es una ruina, que inmediatamente vincula toda la teología de la película al hecho de que por mucho que quiera endiosarse Howard, no va a pasar jamás de la categoría de sacerdote o chamán, porque los indios son católicos y son inequívocamente católicos porque han sido colonizados por España y por tanto ya no tienen una religión ancestral de la tierra. Entonces, el tesoro de Sierra Madre está, en cierto modo, sobre el trasfondo de una religión que habla más bien de padre que de madre, aunque por supuesto está la figura de la Virgen, pero en convento. Y el convento es donde muere, ¿no? Luego, efectivamente, hay muchísimas cuestiones y donde finalmente en esas paredes ellos se apoyan a reírse y empezar el romance que tú has señalado, esta vía de escape que es, tú has dicho muy bien, renovación de la vida, que debemos tener en cuenta que es una renovación no solamente porque él se hace cargo de la viuda y del niño o viaja para ello, sino porque está vinculado a la floración de los árboles frutales en la carta de ella y en el sueño de él. Cuando él dice, ¿qué es lo que quiero? Yo quiero tener una plantación de árboles frutales porque eso es lo que vi en mi infancia y me gustaría tenerlo ahora. Y eso es de lo que habla la carta de ella. La carta de ella se despide diciendo, están a punto de florecer los frutales del jardín o algo por el estilo. Con lo cual, la carta de ella y el sueño de él se unen y salvan a Cucu. En ese cruce entre lo que viene de la infancia de él, mediado por el oro que tiene que perder para que lo salve la otra floración que coincide y entonces él puede entrar en esto. Pero sobre todo me preocupan estas dos cuestiones. ¿Qué es lo específicamente cinematográfico del Tesoro de Sierra Madre? El guión, la actuación de ellos, la dirección, la música diegética, qué sé yo. Y una combinación de dos o esto teniendo en cuenta que tenemos a alguien al que finalmente, me gusta vincular nuestros seminarios, al que finalmente Wells escogió como el gran protagonista de la película con la que se despide el cine, que es Al otro lado del viento. Y luego esta cuestión de Traven y Landauer, que es tan bonita. Bueno, primero la sencilla, que es la de Traven y Landauer. ¿Quién era este Traven? Este Traven... Mi pregunta retórica, para que... ¿no? La duda... ¿Quién es? La duda la tiene el propio Jim Houston respecto a que existiera realmente alguien como después se da a entender que es que fue un responsable en la República de los Consejos de Baviera. Estamos hablando de los alzamientos obreros después de la Primera Guerra Mundial. Pues ahí ocupan cargos de responsabilidad Gustav Landauer y Traven. Al parecer fueron amigos. Sabemos la muerte atroz que sufrió Gustav Landauer, pisoteado por los Freikorps. Por cierto, hasta donde yo he sabido, un caso no revisado, es decir, una muerte ha quedado impune. No hubo ninguna revisión de ese proceso en ningún momento. Son tres. Landauer, Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht. Bueno, en concreto, digamos, en los otros casos lo ignoro. Sé que en el caso de Landauer he leído que no. Digamos que siendo un hombre como se le identifica bien pues, por sus escritos, un hombre pacífico. No era, digamos, su idea de la revolución es la idea de una regeneración. Es que Gustav Landauer escribe, yo esto no lo sabía, y bueno, pues me he encontrado con que escribió conferencias sobre Shakespeare. Tiene unas conferencias sobre Shakespeare. Y es el que recupera Hölderlin antes que Heidegger. Pues, y además... Lo digo porque esto lo tradujimos en la torre, ¿no? Y traduce obras de Shakespeare. Entonces, pues que el contacto... ¿Qué ve Landauer en Shakespeare? Pues una teoría de la libertad, nada menos que una teoría de la libertad.
su planteamiento, que debía ser muy próximo al de Traven, desde luego eran amigos, hasta ahí sabemos, pues apunta a que, bueno, el Estado es una manera de relacionarse las personas entre sí, viene a plantear Landauer, y hay otras formas espontáneas de relacionarnos con los demás que anulan inmediatamente esa forma de relacionarse, que es a través del Estado. Entonces, esta es, digamos, la idea. Claro, la idea, si es esa, no es generar una revolución digamos, de corte bolchevique. Esto es lo que estos anarquistas consideraban más peligroso que el propio fascismo que estaba surgiendo en ese momento. Es decir, que ellos creían que podrían surgir una serie de unidades de convivencia, y que esa afinidad pues, se fuera creando de manera libre, espontánea. Por eso no habla de revolución tanto como de regeneración, la idea de Landauer. Una regeneración que sería reconocer el verdadero orden de las cosas. Hay un orden subyacente en las cosas que el Estado nos impide ver. Entonces, el planteamiento anarquista uno puede tacharlo, digamos, de ingenuo si quiere, finalmente, pues pero va a la... Yo os he puesto entre los textos uno que creo que apunta en esta dirección, es decir, hace falta una indagación en lo individual que finalmente nos lleve a reforzar los vínculos de la comunidad. No es, digamos, el punto final no es Stirner, sobre el que habla en escepticismo y mística, no es Stirner, es esto, ahí puede que el trasfondo, iba a decir judaico, pero tal vez espiriano también, tenga mucho que ver. Y la vinculación con la crítica del lenguaje de Mausner. Claro. Y yo creo que Traven lleva a su forma de escribir. Es que esto es luego Wittgenstein, lo que se puede decir, lo que no se puede decir, lo que solamente se puede mostrar. Enlazo con la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que el cine específicamente es? Ya. Es que Traven, claro, sale de Múnich corriendo, pero se lleva todo esto consigo. Es un fugitivo, se puede dudar hasta de que existiera, pero es un tipo que se lleva todo el círculo anarquista de Múnich o de Baviera, se lo lleva a México y se hace un escritor famoso, pero se lleva todo este bagaje intelectual consigo. Y la novela, yo creo que está escrita con estas claves. A ver, Cuando eso llega al cine, esta y tantas otras novelas que escribió Traven, que sí. Yo he encontrado de reciente publicación dos novelas, una es esta y otra es La nave de los muertos. No sé si no quiero desviarme adrede de la pregunta que me ha hecho Antonio, que a lo de lo específicamente cinematográfico. Esta es la gran pregunta. Pero también la puedo compartir con todos los que estéis aquí. No quiero acaparar yo. Pero esta otra cuestión de Traven, yo he podido explicar un poco en La nave de los muertos. La nave de los muertos, que a poco que uno indague, se da cuenta de que recupera La nave de los locos. La nave de los locos, que es un escrito de un humanista, Sebastián Brandt, un contemporáneo de Erasmo. La nave de los locos, el elogio de la locura, el elogio de Tomás Moro. Comentada por Foucault. Y Shakespeare también ahí, porque Shakespeare, claro, sí. Y Shakespeare es el lector atento no solamente de Plutarco a través de Montaigne, sino también pues de Erasmo y digamos las consonancias que hay entre estos autores. A ver, nos llevan de nuevo, yo creo que a este momento lo he dicho antes, con un paréntesis de libertad que se produce. Esto Erich Auerbach lo ha visto muy bien en Mimesis, cuando le dedica su ensayo a Shakespeare. Dice, Shakespeare aparece en un momento en que el cristianismo está declinando y el academicismo aún no es absolutista. Dice, hay un paréntesis ahí. ¿Sí? Y es un paréntesis que no está para Cervantes, sí que está para Shakespeare, dice él. Entonces dice, y su manera de transitar
libremente entre los géneros, entre los registros. Lo que estamos hablando aquí, pasar de la comedia a la tragedia, al romance, todo esto, eh, todo esto de repente se cierra. Y ya sabéis la discusión académica que tapa toda esta, toda esta exultación shakespeariana de este momento, ¿no? Entonces, a ese momento pertenece también ese otro texto, curiosamente de la nave de los locos, reconvertida después por Traven en la nave de los muertos, cuyo nombre es nada menos que Yorick. La nave de los muertos tiene ese nombre, es Yorick. Entonces, que como podéis recordar, nos devuelve ¿verdad? Al cementerio de Hamlet. Al cementerio de Hamlet. Por cierto, que la cuestión que tanto atormenta a Dobbs cuando ha creído matar a Curtin es la conciencia. La conciencia. Hamlet. La palabra. La palabra en el monólogo famoso. Entonces, digamos que yo no estoy muy seguro, Antonio, de si lo shakespeariano queda, digamos, trascendido después por lo cinematográfico. Pero claro, digamos que si fuera así, entonces tal vez la deuda, ¿no? La deuda de Wells con Shakespeare estaría saldada hasta cierto punto. Sí, yo lo creo. Y a mí me parece que irradian en el resto de sus películas. O sea, sin ser adaptaciones de Shakespeare, otros dichos, pues, al otro lado del viento, también, que es una película que no quiere ser una película. Es una película que quiere ser cine, solamente cine, ¿verdad? Es como si dijera, vamos a ver, ya estamos en una época, ya nos aproximamos a una época en que se van a hacer películas, pero el cine ha muerto. Yo voy a daros el cine. Yo voy a daros cine. Cuando el cine estaba vivo y cuando se hacían películas, era en la época pues, en que él estaba haciendo Macbeth o John Huston estaba haciendo El Tesoro de Sierra Madre. Ahí el cine estaba vivo, ahí había películas. Pero después, ¿por qué motivo? Pues seguramente por lo que estamos hablando, porque el oro, que hace falta para hacer películas, el oro. Entonces, ¿quién tenía el oro para hacer las películas? Orson Welles lo pidió, lo hablamos, lo mendigó incluso. ¿Y qué hizo Houston? Houston se prostituyó en algunas películas y lo hizo además muy bien, porque consiguió lo que él quería para hacer películas que son maravillosas, inolvidables, pero pues no sé, tal vez Orson Welles tuvo en esto la visión de a dónde iba a parar un mundo de películas en que como arte el cine ya fuera difícil de reconocer. Entonces, yo por eso la idea de que de lo cinematográfico, lo específicamente cinematográfico, es una frase que, ya, a ver, yo creo que en la película yo he visto esto. O sea, He empezado a darle una forma. pues a ver, yo en la película he visto esto. Ya os digo que los momentos en los cuales parece que el cine no existe. O sea, parece, digamos que, decía en ese texto de John Huston, yo no quiero estrellas, quiero a mi padre. Quiero a mi padre porque mi padre es el patriarca, como si dijera. Es el patriarca, no solamente un padre, es un patriarca del cine. Entonces, y claro, hay que recordar lo que había, de lo que venía el señor Walter Houston, de lo que había interpretado, lo que llevaba a sus espaldas, ¿no? Entonces, y yo creo que es tal vez esos momentos digamos, yo creo que esa mirada a la cámara es una burla del medio. Es como diciendo, esto que estamos haciendo, amigos, no, no es... Hay algo más importante que lo específicamente cinematográfico, ¿no? Hay algo más, ¿no? Hay algo en la literatura que no se explica en términos literarios y hay algo cinematográfico que no se explica en términos cinematográficos, ¿no? Entonces, y tal vez esto, ¿no? El haber devuelto a los personajes a ese contexto salvaje, ¿verdad? Yo en la película hubiéramos tenido a lo mejor
no quiero usar más tiempo para forzar la comparación con Timón de Atenas, que es la única obra de Shakespeare en que aparece un filósofo, que es Apemanto. Y Apemanto es el filósofo cínico, es el filósofo que rompe con la humanidad, desde el principio. Timón lo hará después, y más a fondo aún que el propio Apemanto. Entonces, esto también me hacía pensar en el cínico de nuestro tiempo, o digamos, en una expresión de cinismo de nuestro tiempo, como pueda ser la de Zoró. Como pueda ser la de Zoró. Que en lo alto del monte Catán no ve lo mismo que Ben Walden. La naturaleza es titánica en algunos lugares. Walden no puede ser, o sea, no puede ser la única expresión de la naturaleza. Entonces, claro, yo creo que esta cuestión del cinismo, del, mm, del volver, o sea, el borrarlo todo. Es que yo, verdaderamente, eso de que el viento, al otro lado del viento, de que el viento se lleve el oro, se lo devuelva a la sierra y los deje a todos pobres otra vez y desnudos de todos algo de su auténtica riqueza, que es la humanidad, que es lo que viene a decir, ¿verdad? Al final la película, la riqueza no es el oro, es la humanidad. Es que hace falta tener el valor de ir a buscar el oro y hace falta tener el valor de haber perdido el oro después para darse cuenta de cuál es la verdadera humanidad, ¿verdad? Entonces, y ese despojarse de todo lo mundano, que es otra de las lecciones shakespearianas, ¿no? En los grandes personajes shakespearianos está Timón, que está mirando de frente ya al rey Lear también, ¿verdad? Despojarse del poder, e ir a buscar esa humanidad de base. Yo creo que es algo que si se puede identificar como un punto de fuga en la película, no sé si trascendería lo específicamente cinematográfico. A mí, a mí me hace pensar que John Huston, también su padre, eran lo bastante sagaces, podríamos decir, para darse cuenta de que, bueno, pues, de que las películas, pues tienen en su virtuosismo tienen estos límites, ¿no? Y que más allá, el mensaje vuelve a ser el de la mera humanidad, ¿no? Si puedo interrumpirte, ¿no hay más manos? Ni chats levantados, perdón, José Alfredo. Estás fuera de plano. Esto en el cine es como desaparecer. No. ¿Escucha? Vale, pues. Ahora estás en plano. Perfecto. No, muchísimas gracias, Javier. Yo creo que me has dado muchas claves que me han permitido ver con otra profundidad el tesoro de Sierra Madre, ¿no? Y yo creo que eso que has señalado de que se han ido perdiendo los vínculos, que se ha ido perdiendo la humanidad, o sea, a mí me conecta bien con algo que dice Anthony Steinbock, al que conocí gracias a Antonio, que es que lo que se ha perdido es la interpersonalidad. Es decir, yo creo que hay un largo preámbulo en la película que habitualmente no se entra en él, pero ese largo preámbulo, digamos que es el discurso social al uso. Es decir, el discurso social al uso es que la gente que está en situación de pobreza tiene que tener cuidado con aquellos que les explotan, cuando les localizan tienen que reaccionar, pelear con sus derechos y eso genera en ellos un vínculo de amistad. Y entonces, bueno, eso puede generar un cierto discurso ético que ha funcionado en nuestro tiempo, que ha funcionado y creo que todos lo reconocemos en nuestra parte. Pues Huston enseña, o todo lo que viene a continuación enseña, que ese esquema es falso. Y es falso porque se ha quedado en la cosa y se ha olvidado de la interpersonalidad. Y el perfil teológico, ¿no?, que tiene toda la película, claro que lo tiene. Si es, en el fondo, fijaros, es un logion
no se puede servir a Dios y al dinero, o cuidado con el becerro de oro. Es decir, es un logion religioso que es decir, mire, o usted tiene una dimensión vertical que le permite ver a las personas con una mayor profundidad, o si no, no se engañe. Al final, el oro, la fuerza, el poder es el que va a marcar el tipo de relaciones que va a tener con los demás, ¿no? Y entonces, claro que hay una... bueno, yo creo que en esto Houston anticipa muchas cosas de nuestros días. Es decir, hoy en día identificar la religiosidad simplemente con un culto es una experiencia pobre, reductiva. Es decir, hoy en día la verdadera religiosidad es una manera de vivir que permite la relacionalidad y ver en la otra persona todo su misterio y toda su densidad. Bueno, esto es lo que al final se cuenta. Al final lo que cuenta la película es cómo son felices, porque el oro se ha volatizado y se han dado cuenta de eso. Pero es que él ha sido feliz porque rescatando al niño, lo han rescatado a él y ha vuelto a recomponer un espacio donde gente pobre, gente sencilla, es como un reducto de humanidad, ¿no? Una cosa que en mucha religiosidad del siglo XX y XXI creo que se recupera, y es la mirada hacia los más pobres, los más desprotegidos, porque nos recuerdan nuestra auténtica humanidad, no están contaminados con el oro, ¿no? Y luego el personaje de Quincy intentando recuperar ese espacio es volver a la interpersonalidad, es decir, el Kobe era muy pobre, pero tenía algo que yo no he tenido, y el sabio de Howard se lo dice. ¿Por qué está contando todas estas cosas Houston en 1948? Me parece claro, y es un mensaje de que todo el cine social que se había desarrollado en los años 30 y 40, que era el cine de Capra, como hemos comentado alguna vez, empieza a ser incómodo. Empieza a ser incómodo porque parece que la única respuesta a la que todo el mundo tiene que reverenciar es que el desarrollo económico nos va a traer que no vamos a volver ya a ningún crack, que vamos a estar ya en una situación tan óptima que lo único que tenemos que apuntarnos es todos a ese oro. Y Houston lo que está anticipando, yo creo que esa es una de las fuerzas del cine, porque no creo que estrictamente tenga una pretensión más que demostrarlo. Houston lo que está diciendo es decir, sí, si todos nos vamos por la carrera del oro, ¿dónde podemos acabar? ¿Dónde podemos? ¿No? En ese sentido, a mí me parece una película que anticipa, es decir, una película que ya está diciendo lo que, bueno, luego el pobre pudo verificar con su propia vida, como habéis podido señalar, y lo que un poco todos nosotros verificamos en nuestro día a día. Y es que tenemos como una especie de división entre lo que serían nuestras aspiraciones morales a vivir como personas y el contexto económico en donde tenemos que pelear. Y en ese contexto económico en el que tenemos que pelear, se nos dice, queramos o no, que lo que hay que seguir son determinados objetivos, que lo que hay que conseguir es determinada producción, que lo que hay que conseguir... Claro, por lo cual, ¿qué nos queda? Bueno, pues nos queda que algún golpe de viento que venga de arriba pues nos derribe ese oro que tanto nos sobra y empecemos a mirar a otro tipo de personas que son capaces de vivir más auténticamente, ¿no? Yo creo que el cine tiene mucha fuerza para plantearnos escenarios anticipadamente que van más allá de lo que cognitivamente a veces somos capaces de precisar, pero que nos empujan a la relación emocional con lo básico del ser persona, cómo estás comportándote con los demás. No lo sé, eso te agradezco, y todo lo demás que digo, pues como hay que decir siempre, o no, es decir, ¿veo esto o no? A ver, yo solamente por comentar algo. Decir una palabra ruskiniana en todo esto. Además, podemos vincular también. Yo no sabía que había relación entre Gustav Landauer, del que ya hemos hablado, nada menos que con William Morris, y otros, claro, otros anarquistas del momento, digamos, pero
La cuestión con los ingleses es especialmente la cuestión también de las conferencias sobre Shakespeare, que hemos hablado. No me olvido de lo que has comentado, Alfredo, es que ahora lo retomo por lo que... por lo que has señalado respecto a la religiosidad, ¿no? Porque Ruskin, que es el maestro de William Morris, yo creo que a Ruskin se le ha dejado de leer, de manera, creo yo, eh, pues muy justa, pues, porque se prefiere seguir la línea de Walter Peter, que es la línea del esteticismo, con la que... Iglesia de Soto Salvos. Sí, sí. Ahí volvemos a la iglesia de Soto Salvos. Sí, pues el esteticismo y el modernismo literario es lo que ha ganado la partida, digámoslo así, ¿no? Entonces, y eso también quiere tener su reflejo en el cine, y es curioso cómo yo creo que estas películas o las grandes narraciones cinematográficas del siglo XX no están mirando a Walter Peter, si me permitís así un poco el salto mortal, están mirando a Ruskin, ¿vale? Están mirando a que la riqueza está en la vida, en efecto, la riqueza está en la vida. Pero otra cosa que dice Ruskin entre sus apreciaciones es que la fe ha muerto. Dice, la fe ha muerto. Y Ruskin se vuelve loco al final de su vida. O sea que Ruskin se sabía la Biblia de memoria. Entonces, pero tiene la honestidad de decir, la fe ha muerto. Y lo que nos queda ahora es la imaginación. Ruskin tuvo un momento de reconversión, es decir, de agnosticismo, de un momento hamletiano, de volver otra vez a decir, vamos a ver, si es que nos queda el arte, nos queda la costra. La costra es muy valiosa. Es el testimonio de que hubo fe. Pero entre nosotros ya no la hay. Y no creo que la podamos reactivar a través de las comunas neomedievales que estaba intentando fundar el grupo de William Morris y que después, a su vez, intentaría recuperar el anarquismo continental. En vano, creo yo. Entonces, por eso digo, sí, una palabra de Ruskin para romper una lanza por las artes, ¿no? Por las artes. Por el testimonio de las artes, sabiendo que las artes tienen que estar al servicio de otra cosa, en efecto. O sea que a lo mejor Antonio nos cuenta lo de lo específicamente cinematográfico, pero están al servicio, han estado siempre al servicio de algo. Han estado necesitadas de un público. Las artes han necesitado un público. Un pueblo es un público. Entonces Shakespeare lo tuvo. Y luego ya es dudoso que lo haya habido. Para el cine lo ha habido. Es dudoso que lo siga habiendo. Entonces, y tal vez esta es nuestra perspectiva algo más desolada. Desolada hasta cierto punto, porque estas películas nos vuelven otra vez a recordar que no está todo perdido, a pesar de que el oro se lo haya llevado el viento, ¿no? Entonces, estas películas yo creo que se seguirán viendo, se siguen viendo. Lo que ocurre es que pues puede que ya los directores de películas lo tengan más difícil de lo que lo pudieron tener en su momento estos grandes cineastas que yo creo que confiaban en el cine como un arte no de consumo, sino de participación. Un arte de participación. Entonces, el arte no puede ser solamente consumido. Si es consumido, será antes o después evacuado. Será evacuado. Entonces, ¿y la participación dónde está? Pues mira, yo la veo en la mirada que pone Walter Huston en la cámara. El guiño que le está haciendo al espectador a través de la pantalla de su hijo, de la cámara de su hijo. Yo creo que ese es un momento de participación. Hay un público ahí al que voy a mirar. ¿Vale? Y por tanto, digamos que las obras de arte pierdan este aura y vuelvan a arriesgarlo todo. O sea, el cine de aventuras es esto o no es. El cine de aventuras tiene que ser lo que hemos señalado antes, que uno pone en riesgo su alma, como pone en riesgo su alma los personajes que hemos visto aquí. Entonces, y ya te digo, no sé si es muy ambicioso, Alfredo, hablar de religiosidad. Desde luego, en cuanto a en los términos en los que nos movemos, imaginación,
esto es una observación que hace Ruskin que a mí me ha dado mucho dolor de cabeza. Es decir, donde no hay fe tiene que haber imaginación. Sí, yo creo que lo importante es que se quiere decir cuando hay fe. Es decir, participamos de una... simplemente que participamos de una convicción más o menos socialmente compartida. Es decir, no, eso no es fe. Es decir, lo que es fe es realmente tener una relación de verticalidad y ver las cosas con una profundidad distinta. Y en eso no puede desaparecer, al contrario, eso da cobijo a todo lo demás. En el cine sigue habiendo cine hoy en nuestros días que consigue abrir esa dimensión de verticalidad, que cuando digo de verticalidad es también de mirada vertical hacia los demás. Es decir, verlos en toda su trascendencia y no verlos como datos de mi propia percepción de la realidad. En el mes de noviembre, así, cuando fuimos, Ginés y yo y otro compañero de la universidad, a ver Tori el Loquita, de los hermanos Dardenne. Predicamentalmente lo que dicen no es muy distinto a lo que nosotros podemos ver del análisis de lo que se está haciendo con los migrantes en Europa. Pero lo presentan de tal manera que dices, joder, no puede ser. No puede ser. Y esa reacción emocional de no puede ser, yo creo que nos libra de las tragaderas que se nos han hecho. Y las tragaderas que se nos han hecho es que estamos resignados a que pueda ser de todo. Es verdad. O sea, yo creo que todo este cine nos ayuda a esto, pero yo creo que si no tiene una última visión resignada de que las cosas no pueden ser de otra manera, ¿no? Creo que las cosas pueden ser de otra manera. Yo creo que está al alcance de nuestra capacidad de reflexión y de nuestros espacios de libertad concreta hacer las cosas de otra manera. Hay, yo creo que todo un riesgo de quienes dominan el dinero, la posición social, y ahora lo llaman la inteligencia artificial y lo que queráis, para que todos pensemos de una determinada manera de que no puede cambiar. Pues mire, no, claro que las cosas pueden cambiar y en la medida en que alguien empieza a pensar por sí mismo, todo empieza a cambiar y esto yo creo que es ir al origen del sueño de la filosofía. Yo creo que, a ver si queréis ampliar la... ¿Hay alguna mano levantada? Sí, yo solamente quería comentar que el modo de ver, no, perdón, el modo de ver la expedición, cuestión, buscadores de oro, constituyen una empresa sui generis entendida como una comunidad de personas. Pero aparece claramente la visión de la fragilidad de esa comunidad de personas, de ese modo de entender la empresa, y se abre paso de forma vertiginosa la idea de empresa como una comunidad de maximización de intereses individuales. Y entra en grietas ese paradigma que irrumpe, es decir, el paradigma supuestamente clásico, el paradigma más modernizante, y entra en crisis cuando claramente se aboga por la intangibilidad. Es como decir, nos quedamos con lo intangible, con aquello que no se puede pesar, medir, computar. Es algo que nos trasciende a todos y nos quedamos pues, con lo que hemos vivido, que ya es algo. Es una... Ahora, Ginés, me ha venido a la cabeza una de las omisiones de John Huston de la novela en la película, y es que los que hayáis leído la novela de Travel, lo recordaréis, que no se pierden todos los saquitos de oro, no se pierden todos. Hay uno, han conservado uno, han recuperado uno. Entonces, Curti y Howard se plantean abrir un cine en un puerto mexicano. Entonces, esto, en el sentido de que, bueno, sigue haciendo falta el oro. Es verdad que, sí, hay ese elemento de intangibilidad, como tú has señalado, que debe redimirnos
¿De acuerdo? Sí, nos costaría más. Tenemos bastante con esa. Sí, sí, ahí está. Pero podemos abrir una buena tienda de comestibles. Claro, pues sí, sí, bueno, en fin, como una postilla a lo que, sí, sí. Y ya acabamos porque ya es la hora, pero y como el seminario lo vamos a seguir haciendo, yo sigo pensando que no, quiero decir, sí, entiendo tu mensaje y actualmente lo comparto, no del todo, pero lo comparto, entiendo tu análisis económico, entiendo esto, pero sigo pensando qué es exactamente lo cinematográfico. Pondré un ejemplo para marcharnos, ya que has mencionado a Ruskin, ¿no? Las horas que pasamos leyendo Ruskin, Dios mío. Hay una persona de la que no puedo decir que no leyera Ruskin, porque lo leyó mejor que nadie, que es Proust. Sin Ruskin no existe Proust. Esto es así. ¿No? Esto es así. Proust se inventa todo después de haber leído y traducido a Ruskin. Bien. Proust vio una película en su vida. Una. 1908, en septiembre, en el Gran Hotel de Cavour, a punto de irse, y esa tarde ponen una película porque es lo que había, la novedad que había, y ponen una película. Que a Proust ni le vino, ni... Muchos años después, cuando Proust está escribiendo el final, si hago un spoiler de Proust, supongo que no, ¿verdad? Porque a estas alturas de la vida, las dos únicas menciones del cine en la obra de Proust están al final del tiempo. Y vienen a decir más o menos esto. Tenía que recordar aquella película. Hay otro acontecimiento cinematográfico en la vida de Proust, en uno de los personajes, de las personas reales, que luego será un personaje de Proust, porque se puso una película en un cine de París, pero ardió el teatro y hubo una especie de pánico y nada menos que el modelo del Barón de Charlus se salvó a bastonazos. Que se salvó del pánico porque iba dando bastonazos a todos. Y esto se cuenta en la última biografía. Pero la imagen es que él vio una película. Pero al final, cuando ya está diciendo qué clase de libro es el que no ha escrito, porque lo que dice es, después de haber escrito este libro, no he escrito ningún libro, porque el libro es el que ves. Cuando está con todo eso, dice, ahora bien, esto no se parece en nada a la cinematografía. Y lo repite dos veces. Y lo repite de tal manera que todos los lectores comprenden. Lo que está diciendo Proust es que la literatura ha muerto. De hecho, él lo que está diciendo es, no he escrito el libro. Ahora tendré que ponerme a escribirlo. Es lo que está diciendo el personaje durante todas las páginas, las 3000 páginas del tiempo perdido. Tendré que sentarme a escribir algún día. ¿Cuándo voy a escribir mi obra? Y al final dice, bueno, pues ahora me voy a poner a escribir el libro. Esto está leyendo el lector después de haber leído 3000 páginas. Ahora me voy a poner a leer el libro, pero el cine ya me ha ganado la parte. Y esto es alguien que ha reflexionado con Ruskin sobre lo que significa ver una catedral. Y si ahora pensamos en todas las escenas de pura visualidad del tiempo perdido, que son todas ellas ruskinianas, la más bonita de todas, cuando para el coche delante de una fachada de la catedral en medio de la noche y se pone a describir la fachada a la luz ¿de qué? De una cámara cinematográfica, de un proyector de luz. Todo lo que dice, todo lo visual en Proust es ruskiniano y cinematográfico. Y al final lo que dice es, el cine nos ha ganado la partida, la literatura ha muerto. ¿Qué es el cine? ¿Qué es lo específicamente cinematográfico? Lo dejamos, ¿no? Para otro seminario. Y la semana que viene... a ver, ¿quieres terminar? No. Bueno, ahora sí. Ahora sí. Bien, gracias a todos. Os recuerdo que la semana que viene el profesor Mantas no podía venir a Valencia y el seminario será solo, no, ya no veo casi nada. El seminario será solo virtual, de manera que hoy nos despedimos personalmente los que hemos estado aquí. Nos despediremos la semana que viene y espero, te lo deseo, que el año que viene podamos seguir haciendo esta pregunta de qué es lo específicamente cinematográfico. Espero que, si todo va bien, con un gran, muchísimas gracias, con un gran monográfico sobre Frank Capra y toda la coordenada del cine de Capra. Muchísimas gracias a todos, nos vemos el jueves que viene a las 7, solo virtual, acordaos, y con Dersu Chala a cargo del profesor Pedro Mantas. Muchísimas gracias. Gracias, Javier.